Guillermo, buen día. Antes que nada, ¿estás bien? Sí, Ciro, muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasó ayer, Guillermo? Ciro, primeramente precisar, yo inclusive tengo por escrito notificaciones que le hice al gobierno del estado donde aceptaba la seguridad que ellos me brindaran. Le envié notificación, un escrito al gobernador Salvador Jara, le envié un escrito al secretario de gobierno Jaime Darío Ceguera, que es quien a final de cuentas mediáticamente ha dado la declaración y aceptó que tenían ellos las medidas cautelares, y simple y sencillamente fue ignorado, e inclusive en su programa, si ustedes lo tendrán por ahí, el secretario de gobierno reconoció que en las próximas horas iba a platicar conmigo y que yo me iba a reunir con el gobernador Salvador Jara, y pues a esta distancia, ya algunas semanas, pues ni siquiera me hablaron. Así que yo creo que ahí fallaron en aceptar, reconocer, o más bien en cumplir las medidas cautelares que aceptaron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciro, yo estaba en la oficina del notario público, en su privado, estaba manifestando mis compromisos a realizar durante el último año en Tepalcatepec. Había varios testigos, entre ellos uno de calidad, como es el fedatario público del municipio. Había decenas de personas, había inclusive periodistas. Cuando llegó un comando armado de civiles, digo, para precisar que no iban ni uniformados, traían algunas armas de uso exclusivo del ejército, y a la fuerza me sacaron forcejeando. Las personas que estaban ahí se asustaron mucho. Yo traté de tranquilizarlos, pero bueno, al ver la actitud de estos señores muy prepotente, bueno, pues se asustaron. ¿Los conocías, Guillermo? Sí. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes te sacaron con armas ayer de esta notaría allá en Tepalcatepec? Mira, son gentes que siempre han sido de seguridad de un señor, el abuelo Farías de ahí de Tepalcatepec. De hecho, el expresidente municipal, hermano de ese señor abuelo Farías, Uriel Farías, y otros de sus hermanos estaban afuera esperando a que sus hombres armados pues me sacaran a la fuerza. Iban muy molestos, se les notaba en la cara ahí, el coraje, me amenazaron. Su actitud cambió cuando vieron que había medios de comunicación, como que les sorprendió. Ellos no se habían percatado que había medios de comunicación, todos lo estaban grabando, inclusive a los camarógrafos les arrebataron sus cámaras y se las quitaron. Y creo que eso está documentado en algunos medios de comunicación, porque han corrido la voz de que no es cierto, de que me rescataron, de que estaba el pueblo enardecido, de que me querían quitar. Eso es totalmente falso, que me querían linchar, inclusive han dicho, y vaya, pues esto fue una acción de un comando armado. Si un grupo armado llega a una oficina y te saca en contra de su voluntad, pues eso no es un rescate, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué te decían y a dónde te llevaron? Mira, lo que me alcanzaron a decir fue que mi peor error había sido a llegar. Utilizaron palabras altisonantes que no puedo decir por respeto a ustedes. Si las quieren decir, adelante. No, me daría pena a mí decirlas, pero bueno, palabras muy fuertes donde me externaban que pues ahora sí me iba a ir mal. Y bueno, pues me subieron a la camioneta. Quiero decirte, Ciro, el cambio fue drástico en su actitud. Yo no sé qué plan llevaban. Al ver ellos que había medios de comunicación, fue otra. Me subieron al carro, me empezaron a decir groserías, y yo les recuerdo que les dije, mano, pierden su tiempo. Ustedes creen que si yo les tuviera miedo, aquí estaría. Si van a hacer algo, háganlo. Yo sabía lo que venía y sabía lo que me tenía. Me llevaron a la ganadera local. Es como una bodega donde ellos tienen su centro de operaciones. Ahí estaban todos los hermanos Farías y varios de sus colaboradores, pura familia de ellos y trabajadores. Y bueno, pues las amenazas, los gritos, las consignas, recuerdo que el abuelo decía, ¿cuándo yo te he amenazado? Allá estaba el abuelo también. A ver, Guillermo, tenemos que hacer una pausa. Dejamos ahí tu relato, si nos das un par de minutos. Ya nos contaste cómo fue, dónde estabas, qué fue lo que ocurrió, pero a ver, para ser ligadas a un señor a quien le dicen el abuelo, abuelo Farías y Uriel, aquella zona, se lo llevaron y ahí nos habíamos quedado. Se lo llevaron diciéndole, mira lo que te va a pasar por regresar a Tepalcatepec. Hay que recordar, Guillermo Valencia es el presidente municipal de Tepalcatepec, tuvo que dejar el cargo por falta de condiciones, amenazas,
dijo que iba a regresar, regresó a Tepalcatepec y así te recibieron, Guillermo. Nos quedamos en el momento en que te sacaban de la notaría. ¿Qué pasó después? Quiero precisar, había decenas de personas que me recibieron con mucho gusto, que a quienes yo no invité, por cierto, sino que se dieron cuenta que iba a llegar de último momento. Y vaya, pues me acompañaron a pesar de los temores y de las amenazas. Me llevaron a la ganadera, ahí estaba el señor Abuelo Farías y sus hermanos. El señor fue hasta cierto punto respetuoso, me dijo que cuando él me había amenazado, yo le dije, pues usted directamente no, pero sí mandaron personas a amenazarme. Le dije, él lo negó, dijo que era falso. Yo le dije, oiga, hay videos, hay audios, si usted no fue, al menos sí fue un comando armado el que llegó a la presidencia municipal. Y ahí empezaron a atacarme algunas personas que por qué hablaba yo mal del abuelo. Yo les digo, miren, yo a estas alturas reconozco que lo peor que yo pude haber hecho fue haberme metido con el señor, haber hablado, haber perdido el miedo, porque es un señor tan poderoso, pues que hasta la fecha tiene al presidente municipal fuera del municipio y vaya, pues el poder que le da las armas, pues es el máximo, ¿no? Es el que manda ahí en Tepalcatepec, en las armas. Sufrí varias agresiones verbales, amenazas. De hecho, pues debe de estar grabado. Yo les ofrecí disculpas a los que ahí estaban, empezaron a recriminar que por qué no apoyé a los autodefensas. Les dije que pues era totalmente falso, que yo en su momento fui respetuoso con ellos, que lo que pude, con gasolina, con lo que me pedían los ciudadanos, los ayudé, que como autoridad simple y sencillamente no podía faltar a mi compromiso de velar por respetar la Constitución, y no podía ser el primero en violentarla, haciendo justicia en propia mano. Así que yo por eso no me hice autodefensa. Tal vez ese fue mi error, haber sido institucional y respetuoso con la ley y la Constitución, pero traté de calmar los ánimos. Luego llegó la comandante Juanita y el comandante Tilín, muy respetuosos, muy conscientes. Ellos creo que fueron los que impidieron que esto pasara o escalara alguna otra situación. Quiero agradecerles públicamente. Y bueno, dijeron que ellos estaban preocupados por mi seguridad y que como autoridad me iban a entregar a la policía, a la policía ministerial. Ahí fue donde el abuelo empezó a amenazar que ya había hablado a México, a la PGR, para que me empapelaran, para que ahora sí me llevaran directito al tambo, y él fue el que empezó a correr esa versión de que iban a venir por mí. Inclusive me dijo que convocaran al pueblo para que quien tuviera una denuncia en mi contra, pues fuera a presentarla, y que de una vez pues me fuera por todos mis delitos, acusándome muy directamente el señor. Yo recuerdo que le dije pues que yo no debía nada, que no tenía nada, que si algo temiera pues no estaría ahí. Después llegó la policía ministerial, ellos hablaron al notario, ellos certificaron que me entregaron donde estaba en la ganadera, a donde me llevó un comando armado para entregarme a la policía ministerial. Eso lo sabe el notario porque ahí también estuvo. O sea, el notario estuvo en dos momentos claves, Ciro, cuando me sacaron armados de su oficina y cuando me entregaron nuevamente a la notaría. De ahí me llevan a las oficinas de la policía ministerial. Es ahí donde la procuraduría pues hace pública su versión oficial. Hasta ahí quiero comentar, Ciro, que tenían toda la mañana lanzando cohetes en carros de perifoneo, invitando a la gente que saliera a manifestarse en mi contra. Y las más personas que juntaron fueron 70 personas, y siendo muy generoso, yo creo que afuera de la policía ministerial había 60 personas gritando consignas, todos ellos familiares. Si hay alguna fotografía te puedo decir, todos tienen algún tipo de parentesco con los señores Farías, todos los señores y señoras que ahí estaban. Y vaya, ¿cómo puede ser posible que un grupo de 70 personas hablen o sean la voz o se digan la voz de un municipio de más de 23,000 habitantes? Eso se me hace absurdo, pero lo más absurdo... Sí, perdón. No, te escuchamos, Guillermo. Sí, lo más absurdo es que el gobierno pretenda, o bueno, la Comisión para la Seguridad Integral de Michoacán, pretenda distorsionar la realidad diciendo, mintiendo, porque es una mentira, que me fueron a rescatar de una turba enardecida, cuando en realidad, si me fueron a rescatar, habrá sido de un notario molesto, que no es el caso, ¿no? Así que eso es lo más lamentable, y que no pueden, como yo se los dije en alguna ocasión, algunas entrevistas que ustedes hicieron, que el pueblo no me quería. Pues no pueden 70 personas hablar por Tepalcatepec, no pueden 70 personas, 100, 150, 200, siendo ya muy exagerado, que no es, ahí están las fotografías, ahí están las imágenes,
no fue el caso. Hablar por un municipio que ya está cansado de la situación que se vive. ¿En qué situación quedas, Guillermo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estás hablando con nosotros, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu día hoy allá en Tepalcatepec? Yo estoy en Morelia. Ayer quiero reconocer que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado fueron muy atentos, muy respetuosos. El señor subprocurador de Apatzingán tuvo la atención de traerme personalmente a Morelia con el procurador, quien me recibió, quien me ofreció su respaldo para aplicar la ley, que no quedara impune esta situación, y yo me reservé, hice una declaración voluntaria en la subprocuraduría de Apatzingán, me reservé mi derecho a presentar una denuncia, pero bueno, creo y estoy valorando presentar una denuncia, creo que lo vamos a hacer, porque esto no puede quedar impune. Esto fue un secuestro y no se vale que ahora pretendan distorsionar las cosas, y espero con esto que pasó, don Ciro, pues que el gobierno asuma su responsabilidad y me den la seguridad y generen las condiciones para yo regresar. No estoy exigiendo algo que esté fuera de las posibilidades del gobierno, y es mi derecho. A mí me asiste la razón y me asiste mi derecho como autoridad legítimamente constituida y electa en un proceso constitucional a regresar a Tepalcatepec. Lo único que pido es lo que tengo más de un año pidiendo, que he solicitado al gobierno del Estado, al gobierno federal, que si me hubieran dado la seguridad, tenga la certeza que yo nunca hubiera abandonado Tepalcatepec, pero sistemáticamente me han ignorado, han administrado los problemas, los tiempos, han ignorado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no me ignoren a mí. Y bueno, yo hice una comparación de lo que pasó desafortunadamente con los estudiantes de la Normal de Anochillapan. En el 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de los estudiantes que también fueron agredidos en una manifestación en la Autopista del Sol, donde hubo desafortunadamente 2 jóvenes asesinados. Y en ese momento el gobierno del Estado hubiera aceptado y tomado las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de dichos jóvenes, pues tal vez no hubiera pasado todos esos acontecimientos lamentables, pero ahogado el niño a tapar el pozo. Pues seguimos atentos a tu caso. Gracias por el relato, Guillermo. Ciro, le agradezco mucho a usted por estar pendiente. Gracias. Bueno, lo cierto es que pasan